Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Arrepentimiento del hijo menor. El texto a meditar lo encontramos en Lucas 15, versos del 17 al 19 que nos dicen: Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La parábola del hijo pródigo destaca la parte que tiene el ser humano en responder al amor de Dios y actuar en armonía con él. Este joven había vivido fuera de sí, pero ahora volvió en sí. Se encontró a sí mismo, indudablemente una experiencia nueva, y comenzó a comprender cuán necio había sido. Dijimos que arrepentimiento es cambiar de forma de pensar, cambiar de propósito, cambiar de opinión, sentir remordimiento, conversión, etc. Asimismo es el acto de abandonar el pecado, aceptar el gratuito don de Dios de la salvación e iniciar el compañerismo con Dios. El verdadero arrepentimiento implica un cambio radical en la actitud hacia el pecado y hacia Dios. Y esto fue la primera reacción del hijo. El joven pródigo había estado, sin duda, fuera de sí, pero su terrible necesidad lo obligó a volver en sí, experimentando cuánto había descendido. Quienes viven, o más bien existen, exclusivamente en un nivel físico nada más, no tienen la capacidad de comprender las lecciones de la vida, excepto cuando éstas se les presentan bajo la forma de necesidades, deseos o dolores físicos. Este joven había vivido fuera de sí, pero ahora volvió en sí. Sin duda se estaba dando cuenta cuán terrible es pecar contra el cielo y contra Dios, y que el pecado es capaz de llevarnos hasta la más dolorosa situación. El hijo se convirtió en un esclavo que se estaba muriendo de hambre. La libertad de la cual se había jactado finalmente había resultado ser la peor clase de esclavitud, lo cual había ocurrido siempre, pero el joven no se había dado cuenta. Este era el punto culminante de una vida negligente de full diversión, según la filosofía del mundo materialista. Su condición era el resultado de su propio proceder. Para el pródigo, ahora comenzaba a cobrar significado la sabiduría de la filosofía que su padre tenía de la vida. La vida misma se encarga de cobrar factura y las Sagradas Escrituras también nos enseñan que todo acto, todo hecho es una siembra que a corto, mediano y largo plazo cosecharemos. El pródigo desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así también el cristiano descarriado desperdicia los recursos que Dios ha puesto a su disposición. El tiempo pasado fuera del contacto con Dios es una enorme pérdida de tiempo, energía, fuerza, habilidad y oportunidad. Cuando este tipo de cristiano es restaurado al Eterno, él experimenta a menudo un profundo remordimiento por lo que ha perdido durante el periodo de separación de Dios. Este perdón es completo y no deben sentirse minimizados como si para siempre serán cristianos de segunda clase. Más bien, se les debe animar a gozar de todos los privilegios de la posición de hijos, simbolizada por el vestido, el anillo y el calzado. Pero como se ve claramente en este relato, aunque el pródigo regresa a la completa experiencia de la posición de hijo, no recibe otra vez las riquezas que él torpemente malgastó. La restauración para el cristiano extraviado es real, pero la pérdida de tiempo, potencial y oportunidad es igualmente real. La porción de la vida de cualquier creyente que se gasta lejos de Dios y las recompensas que pudieran haber sido ganadas durante ese tiempo se pierden por completo. Pero, aunque todo esto es verdadero y nos hace reflexionar, esto no destruye la realidad del gozo que debe ser siempre parte del regreso a casa de un hijo arrepentido. La parábola nos asegura que Dios nuestro Padre siempre se regocija cuando uno de sus hijos viene a casa. Y si Él lo hace,
así debemos hacerlo nosotros. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El joven se encontró no en la condición de siervo, como lo había esperado, sino como invitado de honor en un banquete celebrado para festejar su regreso. Tal fiesta, tal gozo en el cielo depende de ti, de mí y de todos cuanto puede durar. Tenemos que retener nuestra corona hasta el final, pueda que otro la tome. La benignidad de Dios manifestada en su amor y en su paciencia es la que nos conduce al arrepentimiento. Dios, nuestro Padre, ama tanto a los publicanos como a los pecadores, pero sí es necesario que, si hemos estado alejados de nuestro Padre Celestial, cambiemos de actitud hacia Dios y sus prójimos. Volvamos a agradar a nuestro Padre y también a nuestro prójimo. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.